Soy Elías López, jesuita de la provincia de España. El caso que se me ha pedido presentar es ¿qué hacer cuando un grupo quiere discernir pero está viviendo un conflicto? Precisamente lo que hay que hacer, lo que vamos descubriendo que hay que hacer es discernir en común el conflicto que se tiene en la comunidad. Y vamos descubriendo varios retos y vamos aprendiendo de pilotajes que estamos haciendo en distintos países del mundo para traer también una perspectiva intercultural, interreligiosa también a este trabajo de transformar conflictos a través del discernimiento. Hemos ido a México, hemos estado trabajando allí con el Diálogo Nacional de Paz, que es una iniciativa de la Conferencia Episcopal Mexicana con el gobierno para ir trayendo paces distintas a los distintos territorios. Hemos trabajado en Perú también, en el norte, en la Amazonía, con una vicaría. Hemos trabajado en Roma con la vida religiosa. Hemos trabajado en cárceles, pastoralistas que van a las cárceles aquí en España a trabajar con gente que está encarcelada. Y también hemos trabajado en Tanzania con la archidiócesis de Dar es Salaam, en Tanzania, justo una semana después de haber tenido un conflicto enorme, que sabéis que se ha matado alrededor de 3.000 personas, de 3.000 a 10.000 entre muertos y desaparecidos por el tema del conflicto en las últimas elecciones. ¿Cuál es la principal lección que hemos ido aprendiendo en cada uno de estos distintos contextos? Lo que hemos aprendido es que discernir el conflicto entre las distintas partes que están presentes en la comunidad ayuda a la comunidad a regenerar, sanar la comunión. Comunión que es necesaria para la participación y llevar adelante juntos la misión, la sinodalidad. Sanar la comunión para una mayor participación para la misión, fundamentalmente una misión en el mundo que es dada por el Señor Jesús, es la misión de perdonar y reconciliar en un mundo roto en todos los niveles. Reconciliar dentro de la Iglesia, tanto dolor, tanta herida por el uso y abuso no discernido del poder, y también todo el tema de sanar un mundo herido a nivel de conexión con Dios, la fuente de vida, conexión con uno mismo, conexión con los otros y conexión con la creación. Rupturas a distintos niveles de la vida en su sentido más amplio, y hay que recrear esas relaciones que han sido violentadas, injustas, y hay que recrearlas a nivel de convivencia, comunión y también coexistencia. Normalmente cuando un grupo tiene un conflicto, tiende a vivir ese conflicto de forma bien evasiva, bien sumisa, bien confrontativa, y lo que tenemos es que ir aprendiendo a crear condiciones de posibilidad en el análisis del conflicto, crear condiciones de posibilidad que permitan la negociación y al mismo tiempo la colaboración para buscar formas de ganar en la relación. Y se necesita creatividad. Nosotros decimos que se necesita la creatividad que emerge del discernimiento espiritual. Pero muchas veces, ¿qué es lo que queremos? Ir de forma reactiva a la resolución del conflicto, pasar inmediatamente del conflicto a la reconciliación. Y muchas veces, porque no tenemos las condiciones de posibilidad bien puestas, establecidas, lo que hacemos es escalar el conflicto de forma competitiva o sencillamente lo dejamos debajo de la alfombra de forma evasiva o mantenemos relaciones injustas de sumisión donde no hay una distribución adecuada del poder. Por lo tanto, discernir el conflicto es recrear las relaciones de tal modo que en las relaciones se dé coexistencia, convivencia y comunión mucho más justa. Lo que nos hemos dado cuenta es que para que el conflicto pueda ser discernido de forma adecuada,
tenemos que dar un paso hacia atrás, esa parte retractiva, el paso atrás del examen, y crear condiciones de posibilidad para que el conflicto pueda ser tratado del modo adecuado. El conflicto lo tenemos aquí y tenemos que reconocer el conflicto. Y muchas veces lo que queremos hacer es inmediatamente ir a su resolución, y inmediatamente a la reconciliación. Pero lo que nos damos cuenta es que hay que discernir el conflicto y discernir en común la reconciliación también. Y lo que nos vamos dando cuenta en los distintos contextos donde vamos trabajando es que si no creamos de forma de examen comunitario, no co-creamos condiciones de posibilidad, es decir, co-crear un espacio seguro, va a ser muy difícil abordar el conflicto de forma generativa, que dé vida y vida en abundancia. Por lo tanto, para nosotros lo importante, y en la formación que damos y en los talleres, en los retiros, talleres que damos para acompañar distintos grupos que viven conflictos, dedicamos mucho tiempo a el crear espacio seguro. Normalmente es más de la mitad del tiempo lo dedicamos a crear el espacio seguro, porque creando el espacio seguro ya podemos tocar bien el conflicto, reconocerlo para transformarlo en la línea de discernir la reconciliación para ese grupo según tiempos, lugares y personas. Por lo tanto, el reto fundamental que estamos experimentando es cómo crear espacios seguros. Y para eso se necesita un tiempo de calidad en recrear las relaciones del grupo y recrear fundamentalmente la confianza. La confianza que ha sido erosionada por el mal uso del poder, el abuso del poder. ¿Y cómo hacemos esto? Lo que nos damos cuenta en todos los conflictos es que hay que tener como medidas estructurales y medidas no estructurales. Tenemos que trabajar temas de justicia, de distribución del poder, de la organización, los canales de comunicación, porque la información es poder. Es decir, tenemos que ir sanando las relaciones con herramientas prácticas. Pero nos damos cuenta que sin la otra pierna de la espiritualidad profunda es imposible caminar la reconciliación, el camino de la reconciliación. El camino sinodal es un camino de reconciliación, como ocurrió a los discípulos de Emaús. Es un camino que ayuda a sanar la comunión que fue herida por la violencia de Jerusalén. Por lo tanto, hay que dar un paso hacia atrás, retroactivo, para sanar desde una espiritualidad profunda la comunión, el espacio seguro. ¿Y cómo lo hacemos? Usando la mistagogía de los ejercicios, que en el fondo es la mistagogía cristiana, donde Ignacio nos plantea un proceso donde trabajamos, primero, el principio y fundamento es revincularnos con la fuente de la reconciliación, el espacio seguro que Dios crea, que es amor infinito incondicional. Por lo tanto, primero ir a la fuente de vida del principio y fundamento, reconciliación con Dios, para después bajar en la vía purgativa hacia la reconciliación con uno mismo, primera semana, y dejarse perdonar en primera semana, después aprender el discernimiento que nos lleva a la humildad discernida en la segunda semana, y cuando tenemos esa humildad discernida y discerniente, estamos preparados para bajar o subir a Jerusalén, ¿verdad? De forma mansa pero subversiva. La humildad del discernimiento nos permite trabajar la mansedumbre subversiva que nos hace ir al centro, a la estructura de violencia que es Jerusalén, ir de un modo que no respondamos a violencia con violencia. Es la humildad la que nos capacita a
ir al centro de la violencia estructural como Jesús, mirando a Jesús. Y desde ahí decir que a través del perdón que Jesús da en la cruz, se recrea un camino de esperanza, porque la violencia no tiene la última palabra, sino es posible esperar en medio de la violencia estructural. Y esa es la resurrección, que nos lleva últimamente a la contemplación para alcanzar amor. Darnos cuenta que en la misión de reconciliar de 2 Corintios somos embajadores de la reconciliación de Cristo. Esa misión no la llevamos solo, sino que Jesús va por delante de nosotros a Galilea para recrear nuestra identidad como hijos de Dios, todos, y por lo tanto la fraternidad universal. Cuando hemos trabajado toda la espiritualidad de la vida mística que hemos recibido en la tradición cristiana, Ignacio lo pone con los 6 anclajes de los ejercicios espirituales, principio y fundamento, primer anclaje, las 4 anclajes de primera, segunda, tercera semana y cuarta, y por último el anclaje de la contemplación para alcanzar amor. En el fondo lo que estamos diciendo es que para transformar conflictos nos tenemos que anclar profundamente en la espiritualidad, nos tenemos que anclar en Cristo como fuente de vida, como fuente de perdón, fuente de reconciliación. Y desde ahí, entonces sí, abordar el conflicto. Desde ahí sí que podemos abordar el conflicto para ir transformando el conflicto, y lo vamos a ir transformando de competición o relaciones evasivas o sumisas hacia relaciones que nos lleven hacia la negociación o hacia la colaboración. Y esa colaboración está basada en un proceso de discernimiento del conflicto. Reconocemos el conflicto discerniendo. Y es un conflicto que tiene que ver con cómo me relaciono con el poder. Claro, y aquí el tema fundamental es que ese poder, el poder de Cristo y no el poder nuestro, sino un poder discernido al modo de Jesús, es un poder reconciliador. Es un poder reconciliador. Y entonces ya sí que ahí entramos, después de reconocer el conflicto, discerniendo nuestras relaciones violentas, evasivas, sumisas o competitivas, hacia relaciones donde intentamos sanar la relación justa con Dios, con uno mismo, con los otros y con la creación, y así en ese modo de colaboración avanzamos hacia la reconciliación. Discernir la reconciliación pasa por 4 elementos que hay que discernir. Un elemento es la verdad. Tenemos que discernir las verdades, y es con plural, verdades. Tenemos que discernir la justicia. ¿Qué es lo que ocurrió? Y cómo ser justos con respecto a lo que ocurrió. La pena, justicia, también por el daño cometido. Y el daño hay que también restaurarlo. Sería la justicia restaurativa que lleva a la reconciliación con la coexistencia, que lleva a la convivencia, que lleva a la comunión. Últimamente todo este proceso es un proceso de comunión, que lleva a la participación, de todos, amplificar la tienda, diríamos. La iglesia se vuelve en iglesia en salida, iglesia hospital de campaña, que va a las heridas de dentro y de fuera de la iglesia para sanarlas. Y entonces la misión de la iglesia se convierte en la misión de reconciliar.
reconciliar las heridas dentro de la iglesia y reconciliar las heridas fuera de la iglesia en un mundo roto. Por lo tanto, es una invitación a vivir lo que San Pablo nos dice en 2 Corintios: somos embajadores de la reconciliación de Cristo, reconciliados primero con Dios, para reconciliarnos con los otros y después aprender así la misión de reconciliar hacia afuera de la iglesia y hacia el mundo. Esto es algo que nos piden en todas partes, porque las relaciones humanas son relaciones donde la distribución del poder, del reconocimiento, del tener, esa distribución, pues la tenemos que ir co-creando y discerniendo entre todos, para que podamos prevenir que haya nuevos conflictos. Entonces tenemos que ser una iglesia que aprende a transformar conflictos. Esto lo ha dicho ahora el Papa León. Todo cristiano tiene que aprender a transformar conflictos, porque nuestra vocación en el mundo roto, si quiere ser significativa, tiene que ir como la sangre va a la herida, a sanar las heridas del mundo, la violencia del mundo. Es decir, las 5 heridas del cuerpo de Cristo: heridas de abandono, heridas de rechazo, herida de humillación, herida de traición y herida de injusticia. El Papa Francisco, 2 semanas antes de ir al hospital en diciembre pasado, nos decía: por favor, no dejen esa misión de reconciliar, porque la sinodalidad, si no, no puede avanzar sin la reconciliación, sin la sanación de la comunión dentro y fuera de la iglesia. No la dejen, esa misión es muy importante, por favor, no la dejen. Y el cardenal Grech nos ha pedido que empecemos a aprender de los distintos lugares, contextos, experiencias, aprender cuál es la sabiduría que hay en el pueblo de Dios para reconciliar. Y esto es lo que estamos llamando en reconciliación sinodal, que es una red internacional donde vamos conectándonos todos los que nos sentimos llamados a esta vocación de sanar la comunión y de reconciliar en un mundo roto. Eso es todo. Bien, sean invitados a esta misión de reconciliar y pueden contactar con nosotros en la red internacional de sinodalidad reconciliadora, Reconciling Synodality.